¿Has sentido alguna vez que no elegiste estar aquí? ¿Que tu alma fue arrastrada a esta existencia sin tu verdadero consentimiento? Existe un error tan común, tan devastadoramente frecuente, que fuerza a millones de almas a reencarnar contra su voluntad, atrapándolas en ciclos de sufrimiento que podrían haber evitado. Y lo más perturbador es que este error no ocurre en vida, sino en el momento más crucial de nuestra existencia, el instante de la muerte. Cuando Allan Kardec comenzó a recibir las primeras comunicaciones espíritas en el siglo XIX, uno de los mensajes más impactantes que los espíritus transmitieron fue sobre la naturaleza involuntaria de muchas reencarnaciones. No todas las almas eligen regresar conscientemente. Muchas son arrastradas de vuelta por una fuerza magnética invisible, creada por ellas mismas sin saberlo, en el momento más vulnerable de su transición. Imagina por un momento el instante de tu último aliento. Tu conciencia se desprende lentamente del cuerpo físico. Experimentas esa sensación de expansión que tantos describen en experiencias cercanas a la muerte. Hay una luz, una sensación de libertad absoluta, de regreso al hogar cósmico. Pero entonces algo te detiene. Una fuerza invisible, como un imán espiritual, comienza a jalarte hacia abajo. No es Dios quien te castiga. No son guías espirituales que te obligan, eres tú mismo creando inconscientemente las cadenas que te arrastrarán de vuelta. El error más común que cometen las almas al desencarnar no es lo que hicieron en vida, sino lo que hacen en los primeros momentos después de la muerte. Chico Xavier, el médium más extraordinario del siglo XX, recibió miles de comunicaciones de espíritus que describían este fenómeno. Hablaban de almas que, al desencarnar, en lugar de aceptar serenamente su nueva condición, se aferraban desesperadamente a la vida material que acababan de dejar. Este aferramiento no es solo emocional, es energético. Cuando un alma se niega a aceptar que ha desencarnado, cuando lucha contra la realidad de su nueva condición, crea lo que los espíritus llaman cordones magnéticos, que la mantienen atada a la dimensión física. Es como si el alma, en su desesperación, tejiera invisiblemente una red que la atraparía. Carl Jung describió el inconsciente colectivo como un océano profundo donde residen los arquetipos universales de la humanidad. Pero existe algo más profundo aún, el inconsciente kármico, donde se almacenan no solo nuestras experiencias de vida, sino también nuestras reacciones ante la muerte. Cuando morimos con resistencia, con negación, con apego desesperado, grabamos en este inconsciente kármico un patrón destructivo que nos arrastrará inevitablemente de vuelta. Los antiguos tibetanos conocían este fenómeno tan bien que crearon el bardo Todol, el famoso libro de los muertos tibetano, específicamente para preparar a las almas para el momento de la muerte. Sabían que los primeros 49 días después de desencarnar son cruciales. Durante este periodo, el alma enfrenta lo que ellos llamaban los bardos, estados intermedios donde sus reacciones determinarán su destino futuro. Pero ¿cuál es exactamente este error tan común? Es la negación activa de la muerte. Cuando el alma se da cuenta de que ha desencarnado, en lugar de aceptar esta nueva realidad y elevarse hacia planos superiores de existencia, entra en pánico. Comienza a gritar internamente: «No puedo estar muerto, tengo cosas que hacer, mi familia me necesita, no he terminado mi misión». Esta negación crea lo que los espíritus evolucionados llaman el vórtice del regreso forzoso. El alma, en su desesperación, comienza a emitir vibraciones tan densas, tan cargadas de apego material, que literalmente se vuelve demasiado pesada para ascender. Es como si tratara de volar con piedras atadas a sus alas. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió que el sentido de la vida no reside en evitar el sufrimiento, sino en encontrar significado en él. Pero hay un nivel más profundo, el sentido de la muerte. Cuando morimos sin haber encontrado significado en nuestra transición, sin aceptar que la muerte es parte natural de la evolución del alma, creamos un vacío existencial tan poderoso que nos succiona de vuelta hacia la materia. Los espíritus superiores que se comunicaron con Allan Kardec explicaron que este fenómeno es especialmente común en almas que tuvieron muertes súbitas, inesperadas o traumáticas, un accidente de tránsito, un infarto fulminante, una muerte violenta. El alma se encuentra de pronto en el plano espiritual
sin haber tenido tiempo de prepararse psicológicamente para la transición. Pero también ocurre con almas que, aunque tuvieron tiempo para prepararse, nunca desarrollaron la comprensión espiritual necesaria para aceptar la muerte como una liberación. Viven toda su existencia identificándose completamente con el cuerpo físico, con los roles sociales, con las posesiones materiales. Cuando llega la muerte, es como si toda su identidad fuera aniquilada de golpe. Aristóteles hablaba del nous, el intelecto divino que conecta al ser humano con la sabiduría universal. Cuando este nous no está desarrollado en el momento de la muerte, el alma pierde su brújula espiritual. Sin esta conexión con la sabiduría superior, reacciona desde el ego, desde el miedo, desde la desesperación, y es precisamente esta reacción egoica la que crea el error fatal. La gravedad de este error trasciende la reencarnación inmediata. Cuando un alma regresa forzosamente, no viene con la misma libertad y propósito que tendría una reencarnación consciente y elegida. Viene cargada de traumas, de resistencias, de patrones vibracionales densos que la acompañarán durante toda la nueva vida. Es como nacer ya con heridas invisibles en el alma. Esta resistencia a la muerte, este error que arrastra a las almas de vuelta, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del momento de la reencarnación. Cuando un alma regresa forzosamente, no llega limpia, renovada y lista para una nueva experiencia evolutiva. Llega cargando el peso vibracional de su negación como un equipaje invisible que influirá en cada aspecto de su nueva existencia. Los registros akáshicos, esa biblioteca cósmica donde se almacena toda la información del universo, contienen miles de casos de almas que han quedado atrapadas en este ciclo. Según las enseñanzas recibidas por Chico Xavier del Espíritu Emmanuel, estas almas desarrollan lo que podríamos llamar síndrome de reencarnación traumática. No es solo que vuelvan contra su voluntad, vuelven con una herida fundamental en su estructura energética. Nietzsche proclamó que Dios había muerto, pero lo que realmente había muerto era la comprensión profunda de la trascendencia. En nuestra época materialista, hemos perdido el arte sagrado de morir conscientemente. Nuestros ancestros dedicaban años de su vida a prepararse para la muerte, comprendiendo que era el examen más importante que enfrentaría el alma. Nosotros, en cambio, hemos convertido la muerte en un tabú, en algo que debe evitarse a toda costa. Esta negación cultural de la muerte crea un campo morfogenético de resistencia. Rupert Sheldrake habló de campos morfogenéticos que influencian el comportamiento colectivo. Existe un campo morfogenético de negación de la muerte tan poderoso en nuestra civilización que contamina a las almas incluso después de desencarnar. Es como si hubiera una programación colectiva que les grita: resiste, no te vayas, lucha contra la muerte. Pero hay algo aún más perturbador. Las almas que cometen este error no solo regresan traumatizadas, a menudo regresan sin acceso completo a su sabiduría acumulada. Es como si la resistencia al momento de la muerte creara una especie de amnesia espiritual parcial. Vienen con bloqueos energéticos que les impiden acceder a las lecciones aprendidas en vidas anteriores. Carl Jung describía la sombra como aquella parte de nosotros que negamos o rechazamos. Pero existe una sombra aún más profunda, la sombra tanática, la sombra de la muerte. Esta sombra se forma cuando vivimos negando sistemáticamente nuestra mortalidad, cuando construimos nuestra identidad como si fuéramos eternamente inmortales en el plano físico. Cuando llega la muerte, esta sombra tanática explota con una fuerza devastadora. Los chamanes andinos conocían perfectamente este fenómeno. Ellos hablaban del susto del alma, un trauma tan profundo que fragmenta la esencia espiritual, pero desarrollaron técnicas específicas para lo que llamaban la muerte pequeña, ceremonias donde la persona experimentaba simbólicamente la muerte para preparar su alma para la transición real. Sabían que quien no aprende a morir conscientemente, morirá inconscientemente, y esa inconsciencia tendrá consecuencias terribles. En las sesiones mediúmnicas registradas por Allan Kardec, los espíritus describían vívidamente cómo se sentía esta resistencia. Hablaban de una sensación de estar siendo aspirados por un túnel oscuro, no hacia la luz, sino hacia abajo, hacia la densidad. Describían cómo su desesperación por aferrarse a la vida creaba literalmente tentáculos energéticos que se enganchaban a todo, a sus seres queridos, a sus posesiones,
a sus proyectos inconclusos. Estos tentáculos energéticos no son metáforas, son estructuras vibratorias reales que el alma crea inconscientemente. Funcionan como anclas que la mantienen atada a la dimensión física. Mientras más intensa sea la resistencia, más fuertes se vuelven estos tentáculos, y una vez que se han formado, ejercen una atracción magnética implacable que arrastra al alma de vuelta hacia una nueva encarnación. Viktor Frankl observó que los prisioneros que mejor sobrevivían en los campos de concentración eran aquellos que habían encontrado un sentido trascendente en su sufrimiento. De manera similar, las almas que mejor navegan la transición de la muerte son aquellas que han encontrado un sentido trascendente en su mortalidad. Han comprendido que la muerte no es el final, sino una transformación, una liberación, un regreso al hogar cósmico. Pero cuando un alma no ha desarrollado esta comprensión, cuando muere identificada completamente con su personalidad temporal, experimenta la muerte como una aniquilación total. Es como si todo lo que creía ser estuviera desapareciendo. En esa desesperación, se aferra a cualquier vestigio de identidad física que pueda encontrar, creando esos cordones magnéticos que la arrastrarán de vuelta. Los antiguos egipcios desarrollaron todo un arte del buen morir. El libro de los muertos egipcio no era realmente sobre los muertos, sino sobre cómo morir correctamente para asegurar una transición exitosa. Conocían los peligros de la resistencia tanática y crearon fórmulas, mantras y visualizaciones específicas para ayudar al alma a soltarse graciosamente de la vida física. Una de las comunicaciones más impactantes recibidas por Chico Xavier venía de un espíritu que había cometido este error. Describía cómo, al momento de su muerte en un accidente, su primera reacción fue de total negación. Esto no puede estar pasando. Tengo una reunión importante mañana, mis hijos me necesitan. Esa negación se convirtió en una fuerza tan poderosa que literalmente lo jaló de vuelta hacia una reencarnación inmediata y traumática. Lo que hace este error aún más trágico es que es completamente evitable. No requiere de una vida perfecta, de una evolución espiritual extraordinaria, ni de conocimientos esotéricos complejos. Requiere simplemente de una comprensión básica, que la muerte es una transición natural, que el alma es inmortal, que resistirse al momento de morir solo crea sufrimiento adicional. Los místicos sufíes hablaban de morir antes de morir, de experimentar la disolución del ego mientras aún se está vivo. Esta práctica no era mórbida, era profundamente liberadora, porque quien aprende a soltar su identidad temporal mientras vive, cuando llegue el momento de la muerte física, ya habrá desarrollado la sabiduría necesaria para soltarse con gracia y dignidad. Pero la tragedia de este error trasciende incluso la reencarnación forzosa. Existe una consecuencia aún más devastadora que la mayoría de las almas no comprenden hasta que es demasiado tarde. Cuando un alma regresa por resistencia tanática, no solo vuelve con traumas energéticos, vuelve sin acceso a sus guías espirituales superiores. Es como si la frecuencia vibracional de la negación creara una interferencia que bloquea las comunicaciones con los planos elevados. Los registros mediúmnicos más profundos, aquellos que pocos conocen, revelan que estas almas llegan a la nueva encarnación en un estado que los espíritus superiores llaman orfandad cósmica. Han cortado temporalmente su conexión con la jerarquía espiritual que normalmente las acompaña y protege durante la vida física. Es como nacer espiritualmente huérfanas, sin la red de protección energética que toda alma debería tener. Kant hablaba del imperativo categórico, esa ley moral universal inscrita en la conciencia humana. Pero existe también un imperativo tanático, una ley cósmica que dicta cómo debe realizarse la transición hacia la muerte. Cuando violamos este imperativo por ignorancia o resistencia, las consecuencias se extienden no solo a nuestra propia evolución, sino a toda nuestra línea kármica familiar. Las almas que cometen este error arrastran consigo patrones de resistencia que infectan a las generaciones futuras. Es como si transmitieran genéticamente una fobia ancestral a la muerte, una resistencia inconsciente que se manifestará en sus descendientes como ansiedad existencial, miedo irracional al cambio, apego patológico a lo material. Los pecados de los padres, decía la antigua sabiduría,
se transmiten hasta la séptima generación, pero no como castigo divino, sino como consecuencia natural de patrones vibratorios distorsionados. Jung descubrió que los traumas no resueltos de los ancestros se manifiestan en los descendientes a través de lo que él llamaba complejos autónomos. Pero existe algo más profundo: los complejos tanáticos transgeneracionales. Son estructuras psíquicas que se transmiten de generación en generación, creando familias enteras que han perdido el arte sagrado de morir conscientemente. En las sesiones más profundas de Chico Xavier, Emmanuel revelaba que algunas familias cargan con lo que él llamaba karma tanático colectivo. Son linajes donde múltiples almas han cometido el mismo error a lo largo de generaciones, creando un campo magnético familiar tan denso que prácticamente obliga a todas las almas del grupo a reencarnaciones traumáticas repetitivas. Pero hay esperanza. Los espíritus superiores también comunicaron técnicas específicas para romper estos patrones. La primera y más fundamental es la práctica de la muerte consciente diaria. No se trata de una obsesión mórbida con la muerte, sino de cultivar la capacidad de soltar, de dejar ir, de morir simbólicamente a los apegos cada día. Los chamanes toltecas conocían esta práctica como borrar la historia personal. Comprendían que cada día ofrecía oportunidades para practicar pequeñas muertes. La muerte de las expectativas frustradas, la muerte de los planes que no funcionaron, la muerte de las versiones de nosotros mismos que ya no sirven. Quien domina estas pequeñas muertes desarrolla la musculatura espiritual necesaria para la gran transición. Aristóteles enseñaba que la virtud se desarrolla a través de la práctica repetida. La virtud tanática, la capacidad de morir bien, también se desarrolla a través de la práctica diaria del desprendimiento consciente. Cada noche, al dormir, tenemos la oportunidad de practicar una muerte simbólica, de soltar el día que termina sin aferrarnos a sus contenidos. Pero existe un aspecto aún más siniestro de este error: las entidades de baja vibración. Aquellos espíritus que se alimentan de energías densas conocen perfectamente este fenómeno y lo explotan. En el momento de la muerte, cuando el alma está en su estado más vulnerable, estas entidades pueden susurrar al oído espiritual frases que intensifican la resistencia. No puedes irte ahora, tu familia te necesita, tienes una misión importante que cumplir. Estas manipulaciones no son casuales. Las entidades densas se benefician cuando las almas regresan traumatizadas, porque las almas traumatizadas emiten las vibraciones de miedo, ansiedad y confusión de las cuales estas entidades se nutren. Es un ciclo perverso donde la resistencia tanática no solo daña al alma individual, sino que alimenta fuerzas espirituales destructivas. Los exorcistas más experimentados conocen este fenómeno. Saben que muchas posesiones no son realmente entidades externas que invaden un cuerpo, sino almas que regresaron tan traumatizadas por su resistencia a la muerte anterior, que llegan a la nueva vida con fragmentos de su propia sombra tanática, activados y actuando como entidades autónomas internas. Francisco Cándido Xavier recibió comunicaciones que describían casos extremos donde la resistencia tanática era tan intensa que el alma se fragmentaba en el momento de la muerte. Partes de la conciencia se aferraban tan desesperadamente a la vida física que se separaban del núcleo principal del alma, creando lo que los espíritus llamaban fragmentos tanáticos. Estos fragmentos quedaban vagando en el plano astral, creando interferencias energéticas que podrían durar décadas. La solución a este problema milenario no es compleja, pero requiere una transformación fundamental en cómo concebimos la muerte. Debemos recuperar el entendimiento de que la muerte es sagrada, que es el momento más importante de nuestra existencia, que merece la misma preparación cuidadosa que dedicamos a los eventos importantes de la vida. Los tibetanos enseñaban que debemos meditar sobre la muerte diariamente, no para obsesionarnos con ella, sino para familiarizarnos con la idea, para quitarle su poder de sorprendernos y aterrorizarnos. Memento mori, recordad que habéis de morir, decían los antiguos romanos, no como una amenaza, sino como una invitación a vivir con mayor conciencia y propósito. La preparación para la muerte consciente comienza con el reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual inmortal.
Cuando comprendemos visceralmente que somos almas eternas, teniendo una experiencia humana temporal y no seres humanos que quizás tienen alma, toda nuestra perspectiva sobre la muerte se transforma. La muerte deja de ser el enemigo final y se convierte en la liberación esperada, en el regreso al hogar cósmico del cual temporalmente nos ausentamos. Ahora que comprendes la magnitud de este error y sus consecuencias devastadoras, es tiempo de revelar la técnica ancestral que muy pocas almas conocen, una sabiduría guardada durante milenios en los templos más secretos del Tíbet, transmitida únicamente de maestro a discípulo en las tradiciones más esotéricas. Esta técnica no solo puede prevenir el error tanático, sino que puede romper los patrones kármicos heredados de generaciones anteriores. Los lamas tibetanos de más alto rango conocían esta práctica como Phogwa del corazón diamantino. No se encuentra en ningún texto público del bardo Todol porque era considerada tan poderosa que solo se enseñaba a aquellos que habían demostrado absoluta pureza de intención. La técnica consiste en crear un ancla de luz en el momento exacto de la transición, un punto de referencia espiritual tan poderoso que ninguna resistencia tanática puede contrarrestarlo. La preparación comienza años antes de la muerte física. Cada noche, en el momento preciso entre la vigilia y el sueño, debes visualizar un hilo de luz dorada que emerge del centro de tu corazón y se conecta directamente con el sol espiritual central del universo. Este no es el sol físico, sino la fuente primordial de toda conciencia, lo que los gnósticos llamaban el pleroma y los hindúes conocen como Brahman. Mientras visualizas este hilo dorado, debes repetir internamente, con absoluta convicción: soy un alma libre, viajo conscientemente entre los mundos, mi hogar verdadero es la luz infinita. Esta frase no es un mantra común. Son palabras de poder que reprograman el inconsciente kármico, creando nuevos surcos neurales espirituales que se activarán automáticamente en el momento de la muerte. Pero la verdadera potencia de la técnica radica en su fase secreta, la que los maestros tibetanos llamaban el sello de la liberación final. En el momento exacto en que sientes que la muerte se aproxima, cuando percibes que tu conciencia comienza a desprenderse del cuerpo físico, debes realizar lo que parece ser la acción más contraintuitiva posible. Debes agradecer profundamente a la muerte. No un agradecimiento mental superficial, sino una gratitud visceral, celular, que emerge desde las profundidades más íntimas de tu ser. Debes agradecer a la muerte, como agradecerías al más querido de los amigos que viene a liberarte de una prisión donde has estado demasiado tiempo. Este agradecimiento genuino crea una vibración tan elevada que disuelve instantáneamente cualquier resistencia tanática que pueda estar formándose. Los alquimistas medievales conocían una versión adaptada de esta técnica, pero la guardaban bajo símbolos tan herméticos que su verdadero significado se perdió para la mayoría. Hablaban del solve et coagula, disolver y coagular, pero se referían específicamente al proceso de disolver conscientemente la identidad temporal en el momento de la muerte para coagular inmediatamente después en la identidad espiritual eterna. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, reveló en una comunicación privada que nunca se publicó, que esta técnica era conocida también por ciertos iniciados egipcios de la 18 dinastía. La llamaban el último suspiro de Ra, y consistía en exhalar el aliento final mientras se visualizaba la propia alma fusionándose con el disco solar dorado. Quienes dominaban esta técnica no solo evitaban la reencarnación forzosa, sino que alcanzaban directamente los planos más elevados de existencia espiritual. Pero existe un componente aún más secreto de esta práctica ancestral. En el momento de la gratitud profunda hacia la muerte, debes realizar mentalmente un gesto energético específico. Debes cortar conscientemente todos los cordones que te conectan con la vida material. Visualiza que de tu cuerpo etérico emergen hilos luminosos que te conectan con cada persona, lugar, posesión o proyecto que has amado en la vida física. Uno por uno, con infinita dulzura pero con determinación absoluta, debes cortar estos hilos visualizando unas tijeras de luz diamantina. Mientras cortas cada conexión, debes decir mentalmente: te libero y me libero, nuestro amor es eterno, pero ya no nos ata.
Este proceso no es cruel, es el acto más amoroso que puedes realizar, tanto para ti como para aquellos que quedan, porque liberas a todos de los apegos kármicos, que podrían convertirse en cadenas evolutivas. Los druidas celtas conocían una variación de esta técnica que llamaban el último canto del cisne. Consistía en emitir internamente una nota musical específica, una frecuencia vibracional que armonizaba con lo que ellos llamaban la música de las esferas. Esta nota actuaba como una llave sónica que abría portales dimensionales, permitiendo al alma acceder directamente a reinos de luz pura sin pasar por los bardos intermedios, donde podría ocurrir la confusión tanática. La efectividad de esta técnica ancestral radica en que transforma el momento de la muerte de un evento pasivo en un acto supremo de poder espiritual. En lugar de ser víctima de fuerzas que no comprendes, te conviertes en el director consciente de tu propia transición. Es la diferencia entre ser arrastrado por una corriente y navegarla con maestría absoluta. Viktor Frankl observó que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano conserva una libertad fundamental, la libertad de elegir su actitud. Esta técnica ancestral aplica este principio al momento más crucial de la existencia. Sin importar cómo llegue la muerte, siempre conservas la libertad de elegir tu actitud tanática, tu respuesta consciente al gran misterio de la transición. Ahora, posees un conocimiento que podría cambiar no solo tu propia evolución espiritual, sino el destino kármico de toda tu línea familiar. Pero este conocimiento viene con una responsabilidad sagrada. Debes practicarlo, internalizarlo, convertirlo en una segunda naturaleza espiritual. No basta con conocer la técnica. Debes vivir preparándote para aplicarla cuando llegue tu momento. La muerte consciente es un arte que se cultiva en vida. Cada despedida diaria, cada pequeña pérdida, cada momento de soltar lo que ya no sirve, es una oportunidad para practicar. Quien domina las pequeñas muertes cotidianas estará preparado para la gran transición final. Si este conocimiento ha resonado en las profundidades de tu alma, si has sentido el llamado a despertar de la inconsciencia tanática que domina a nuestra civilización, entonces tienes una misión sagrada. Comparte esta sabiduría con aquellos que están listos para recibirla. Suscríbete a este canal para continuar explorando los misterios más profundos de la existencia espiritual. La muerte consciente no es solo tu liberación personal, es tu contribución a la evolución de la conciencia humana.